Usted está escuchando tu espacio cristiano Dios Responde. En Dios Responde, panel bíblico. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un personaje de la palabra de Dios que es el rey Ezequías, hijo de Acaz. Dice la palabra que era un hombre eminentemente que hizo los rectos delante de Dios y que comenzó a reinar en Judá y que tenía 25 años cuando comienza su reinado y reina 29 años. Lo que hace notar de la palabra de Dios de este rey es que dice que nunca hizo lo malo delante de Dios y que anduvo en los caminos de su padre David. A pesar de que el que acá no era hijo de David, pero sí le hacen la mención como hijo de David para saber la genealogía, de dónde venía él, y le hacen la comparación pensando en ese rey, que muchas veces las personas quieren decir, hablar en contra de lo que fue el rey David, porque el rey David tuvo una desviación o hizo algo malo, pero la palabra de Dios debemos recordar que dice que David era conforme al corazón de Dios. Inclusive en la palabra se habla de Jesucristo cuando se mienta la analogía de dónde iba a venir, se dice que va a venir, ¿de qué? De la tribu de David. Y llega un momento en la palabra de Dios que a Jesús lo llama y lo identifican como hijo de David, haciendo resaltar la palabra de la genealogía que venía el rey David. Ahora vemos aquí cuando se habla de Ezequías, también se menciona la descendencia que era de la tribu que venía del linaje de David, para resaltar eso. Entre lo que se le atribuye al rey Ezequías, dice que fue el que eliminó prácticamente la idolatría que existía en el pueblo de Judá. Hay un hecho que resalta también es cuando él elimina no solamente los lugares altos, sino también una estatua que habían hecho, que le había ordenado Dios al pueblo de Israel que la hiciera. Yulisa, te acordarás que eso fue una época Exacto. que el pueblo estaba en desobediencia, entonces le salieron una culebra o una serpiente, y a todo lo que esa serpiente picaba, inmediatamente morían. Cuando viene entonces el Señor y le mandan que hagan una serpiente de bronce, la ponga en un asta, y todo el que sea picado por la serpiente, que mire hacia arriba, entonces iba a ser curado. Pero ¿qué sucedió? Esa estatua fue hecha para una ocasión, pero entonces después el pueblo de Israel seguía adorando la estatua, no pensaba, pasa a veces muchas veces así, que la gente no piensa en el Dios que le da la sanidad, sino piensa por medio de quién le llegó la sanidad. Y estaban adorando la serpiente todavía, muchos años después, dándole, quemándole incienso, idolatrando esa estatua, que como bien decía Edward, era solamente para una ocasión, pero el pueblo siguió apartándose del Dios que le dio la sanidad en la época de Moisés, para venir a adorar esa estatua que no significaba nada en ese momento. Entonces en ese momento él agarra esa estatua y la rompe en pedazos, dice Neustán, todo es pedazo de bronce, eso no sirve. Eso es porque el pueblo de Israel casi siempre mantuvo lo que se llama un sincretismo religioso. Le creía a Dios, pero adoraba las estatuas que habían, y de los pueblos paganos que iban, los dioses también a escondidas adoraban esos dioses. Ezequías viene y hace una reforma fundamental.
y elimina todos los lugares altos, todos los altares que habían, quita todos los dioses, hace una revolución en el pueblo de Israel. Por eso es tan mencionado y dice que nunca hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Siempre anduvo en camino recto. Y la palabra resalta que donde quiera que él iba, prosperaba y que su camino era recto delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Al transcurrir de los tiempos, y es la lectura que hemos leído en esta mañana, ese mismo rey enferma. Dice la palabra que enfermó. No especifica bien de dónde enfermó, pero se cree que tenía una úlcera en los pies, úlcera, y eso lo iba deteriorando su vida hasta que llega el enviado de Dios con la sentencia: arregla tu casa, que ciertamente morirá. Ahí comienza ya entonces este hombre a derrumbarse. Comienza este hombre a no enfrentar la realidad. Y es ahí que viene entonces, dice que lloró, ¿cómo dice la palabra? Amargamente. Amargamente comienza a llorar y a cuestionar a Dios. ¿Cuántas veces en las situaciones por las cuales estamos atravesando pensamos y comenzamos a cuestionar a Dios por lo que nos está sucediendo? Así es, pero vemos, como hablaba Eduardo, de este rey Ezequías, que fue una persona que andó rectamente delante del Señor. Y cuando vemos la historia de él en los capítulos anteriores, capítulos 18 y 19, siempre lo primero que hacía era buscar la opinión del Señor cuando tenía situaciones difíciles. Vemos que fue sitiada la ciudad donde él gobernaba. Pero ¿qué fue lo que él hizo? En lugar de armar sus soldados, de decirle vamos a la guerra, nos están dando guerra, vamos a responder, dice que fue al templo del Señor, que fue a buscar la respuesta de su padre, la respuesta de Dios. Y vemos que es un hombre que siempre está ahí, al ladito del Señor, con el conocimiento certero de que Dios es el que le da la victoria y es el que le responde y el que lo libra de sus enemigos. Cuando viene la sentencia de que él había enfermado de muerte, Dios viene a su profeta, se le revela al profeta y le dice: ve donde Ezequías y dile que esa enfermedad que tiene es para morir, que arregle su casa. No dice que fue Dios que lo enfermó, ni que fue una sentencia del Señor porque había pecado, no. Dice que cuando él enfermó, Dios le dice a Isaías: ve y dile que es de muerte la enfermedad que tiene. Entonces cuando él escucha la sentencia de que Dios le dice: sí, es para morir lo que te pasa, dice que él volvió su rostro a la pared y oró al Señor su Dios, oró a Jehová. Y ahí él hacía una referencia, les recordaba al Señor: mira, pero yo he andado delante de ti, yo no me quiero morir ahora, yo solamente he hecho lo que tú me has mandado que haga y he tratado de hacer las cosas conforme a tu corazón, con mis palabras, claro está. Entonces lloró. Vemos un corazón que se deposita delante del Señor. Muchas personas ven esta oración como un reclamo, vamos a decir como una manipulación hacia Dios, y es contestada realmente. Pero ¿qué dicen los exégetas y estudiosos de la Biblia? En esa época estamos bajo la ley. Recordamos que hay dos pactos, que ahí está el de la ley de Moisés, y está el pacto de la gracia cuando viene Jesús para salvarnos, para que podamos ser salvos. Este hombre estaba en el antiguo pacto y él hace uso de ese recurso que Dios les deja, donde cada persona cuando pecaba, hacía el holocausto, llevaba sus ofrendas, el sacerdote intercedía y podía ser sano. Pero ¿qué características tiene la oración de Ezequías, Edward? Lo primero que vemos es que él se humilla. Él llora y dice que volvió su rostro a la pared. Esto simboliza y significa que el profeta ya se había ido. Él entró en intimidad con el Señor su Dios y habló con su padre. No se puso a quejarse. Vamos a ver que Dios le dice: ordena tu casa. Pero él no se puso a ordenar su casa inmediatamente. Él primero habló con su padre y oró al Señor. Dice que oró y habló con él.
y le hablaba de esa vida que él había llevado en integridad y lloró, derramó su corazón, depositó su corazón de una manera humilde. Y vamos a ver más adelante cómo Dios contesta a esa oración. Sí, mis amados, es bueno que es importante, Yulisa, que tú has hecho alusión a estas dos condiciones, de que de que él estaba dentro de la ley, en el pacto de la ley y no en el pacto de la gracia que viene con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando él hace alusión a su comportamiento, que él dice, mira, yo he andado de una forma, cuando él le habla al Señor y le dice que haga memoria, tiene el derecho a ir donde Dios y decirle, cuestiona mi expediente, revisa mi expediente. Vamos a ver, revisa mi expediente. Yo te pido, Señor, lo hace con reverencia y lo hace con humildad delante de Dios. Pero le pide que examine su conducta, examine cómo él ha andado en integridad. Y cuando vemos esta palabra aquí en el Antiguo Testamento, una palabra que nosotros usamos mucho en la actualidad, de la integridad de la persona. ¿Y qué es integridad? Andar enteramente conforme a la palabra de Dios. No en una área de tu vida. No es solamente en una área de tu vida. Porque a veces somos íntegros en la iglesia, pero en la casa no. Somos íntegros para las cuestiones del manejo de las cosas de Dios, pero para el manejo de las cosas rutinarias, de nuestras finanzas, de nuestras emociones, no somos íntegros. Y también cuando las personas te ven y cuando no te ven, cuando estás en compañía y cuando estás solo, tener el mismo comportamiento, mantener tu palabra y tu conducta, eso es ser íntegro. No cambiar porque te están mirando y no actuar porque te están mirando, sino ser la misma persona cuando alguien te ve y cuando nadie te está mirando. O sea que esa integridad que está hablando mi hermana Yulisa, de apariencia. Exacto. De apariencia, no de hecho ni de corazón. Porque ¿cuán íntegro serías tú en la intimidad tuya? En la soledad tuya, donde nadie te ve, donde nadie te cuestiona, donde nadie puede decir yo vi a fulano o yo vi a fulano en esto. ¿Serás tú íntegro en eso? Emocionalmente, espiritualmente, económicamente, socialmente. Cuando a ti te llegan en tu trabajo, donde tú estés, la oportunidad de hacer la cosa correcta, pero que nadie te está viendo. Nadie te está viendo, tú dices, bueno, como nadie me está viendo, puedo actuar como me dé mi real voluntad, porque no soy cuestionado. ¿Decía Elías? Bueno, bendiciones del Señor en esta mañana a cada una de las personas que nos escuchan. Sabe que me llama mucho la atención el hecho de que Yulisa usted mencionara y Eduard con relación al tema de la serpiente que fue levantada en el desierto. Y sabe que el escenario que ocurría en ese momento precisamente era algo parecido a lo que usted describe, nuestro hermano Eduard Contreras, y es acerca de la obediencia a Dios, acerca de hecho se describe en el libro de Números, el capítulo 21, de que el pueblo se había desviado y el pueblo estaba en una situación que nosotros ya ampliamente conocemos, porque cuando decimos que el pueblo se había desviado, habíamos... no tenía derecho ante Dios. No tenía derecho ante Dios. Y había incurrido precisamente en prácticas como esta, prácticas como la murmuración, prácticas como la crítica. El pueblo se había empecinado, es decir, había desviado, y hablamos, cuando decimos el pueblo, hablamos precisamente del pueblo de Israel. Se había empecinado en hacer el mal. De hecho, se había inclinado a lo que se inclinan todos los pueblos cuando se van alejando de Dios. A prácticas que no son aprobadas por Dios. A prácticas, por ejemplo, en este tiempo nosotros vemos que las naciones, ya no hablando del pueblo de Israel precisamente, las naciones, cuando tú la examinas, evalúa la moral de las naciones. De hecho, cuando tú ves la delincuencia, el aumento de la delincuencia, tú dices, oye, hay problema en la sociedad, hay una anomalía en la sociedad. Cuando tú ves que la prostitución aumenta, cuando tú ves que los programas televisivos o radiales incurren en prácticas obscenas,
que desvirtúan totalmente la sociedad, pues entonces tú dices, hay problema. Y pues en ese mismo escenario del libro de Números, el capítulo 21, el pueblo de Dios había incurrido en prácticas, no solamente llamémoslos prácticas religiosas incorrectas, porque el pueblo sí había incurrido también a la adoración de imágenes, a la adoración de ídolos. Pero de hecho desde el mismo inicio de las escrituras nosotros vemos dos términos que empiezan a nacer y a transcurrir a través de los tiempos. ¿Cuál es el término? Bueno, el término de lo que son llamados hijos de Dios. Fíjate que desde el comienzo de la escritura Dios empieza a nombrar a una nación como hijos de Dios y a otra nación ya lo tiene como afuera. Es decir, que Dios empieza a hacer una separación porque Dios es selectivo. A Dios le gustan las cosas ordenadas y le gusta un pueblo, como hablamos de nación, le gusta una nación que se incline, pero que se incline a la obediencia. ¿A qué? A sus leyes, a sus estatutos, a sus principios, que son principios que salvaguardan la sociedad. Oye esto, porque las cosas de Dios no son simplemente tomadas al azar, sino que si usted la analiza, tienen lógica. De hecho, decía un autor, hablando de los psicólogos, hablando de las personas profesionales en psicología, y dice, el mejor y hombre más experto en lo que en psicología, en principio, en política, cuando hablamos de política, hablamos de trazar normas y leyes, principios para elevar y rescatar una sociedad destruida. Se llama Jesús de Nazaret. Todos sus principios son lógicos. Es decir, que los estatutos de Dios tienen lógica. Cuando las sociedades se inclinan a obedecer a Dios, van a ver fruto de una sociedad próspera, de un bienestar social. Mira, cuando Dios dice a las personas que perdonen, si tú nada más lo ves de vista, perdona, sí, perdona, pero a mí fue que me hirieron. No, Dios está sanando incluso hasta tu vida emocional, y que estamos hablando del tema de la vida, de la parte física, porque el odio envenena el cuerpo, si no lo sabías. Médicamente hablando, cuando una persona odia y guarda rencor, no solamente acumula tensión en su vida, sino que va proporcionando toxinas en su cuerpo que le van deteriorando por dentro. Pero eso en la parte médica nada más. Pero en lo social, ¿cómo va? Si vamos en venganza, ¿cómo hemos visto familias que se han destruido por ir en venganza? Sí, tú me pisaste un pie, viene el otro, lo puya, el otro viene, mata al hermano, el otro, y se va. Entonces, tú sabes lo que pasa, Elías, que muchas veces en esa enseñanza, en la enseñanza de la palabra de Dios, en los mandamientos de la palabra de Dios, en la cuestión que Dios hace para el hombre, para que viva y viva bien y viva en paz con toda la sociedad. Entonces a veces eso lo ponemos, que eso nada más es, lo de Dios es espiritual. Lo de Dios es espiritual, no es material, solamente no es literal. No es literal en el sentido de que las enseñanzas que Dios nos da no se pueden aplicar a la sociedad. Pero cuán equivocados estamos, porque todo el ordenamiento jurídico, moral, social, está basado precisamente en las leyes que Dios dio. Si tú agarras, por ejemplo, el libro Levítico y tú revisas las 626 leyes que hay en ese libro, estamos hablando de un libro que formó a una nación. ¿Para formarla en qué? En lo físico, en lo espiritual, en lo moral, en todo. De convivencia con el prójimo. Claro. Incluso el mismo libro de los proverbios, la palabra del Señor, cuando tú agarras el libro de los proverbios son como dichos populares. Como dichos populares, frases tomadas para convivencia. Vivencia del hombre. El uno con el otro. No, del hombre más sabio que ha existido en el mundo. Para tener una sociedad plenamente encaminada a la verdad. Y fíjate que hablábamos de que este pueblo, esta nación, porque tomamos el pueblo de Israel en ese peregrinaje por el desierto como ejemplo de nuestra vida, porque nuestra vida a veces se hace similar
a la andanza del pueblo de Dios por medio del desierto, porque el pueblo pasó por un sinnúmero de vicisitudes, y así cada uno de nosotros pues va pasando vicisitudes. Y uno de esos, ¿Qué es la vida? que es precisamente El camino, el transitar, los hoyos que pasan en la vida, los tropiezos. el caminar por la vida. Es el caminar por la vida. Y fíjate que en este escenario particular que citamos en esta mañana, aparte de la parte, valga la redundancia, de la parte médica, hablamos acerca del capítulo 21, donde el Señor envió serpiente al pueblo porque el pueblo precisamente había entrado en una corrupción, llamémoslos así, corrupción, desobediencia. Y mira la serpiente, o debemos mirar la serpiente, como el resultado de la desobediencia y la corrupción. Vamos a decirlo claro. Habla claro, Eva. Resultado. Parece que se te ha olvidado la frase con yuca, con plátano y con yuca. No. El pueblo sin plátano y yuca, cuando decimos habla con plátano y con yuca, habla para el pueblo. Habla llano, para que el pueblo entienda realmente. Fíjate que me llama la atención, de hecho algunos autores, como dice, serpientes ardientes. Y ardientes, Edward. Cada vez que mencionamos la palabra ardiente en la Biblia, trae a colación como el tema del infierno, sí. El tema de, precisamente que es un tema de castigo. Fíjate que es un tema de castigo de Dios. Y no mencionar esta palabra en estos tiempos, Eduardo, porque como hay tantas cosas en estos días, mira que en estos días está rumores de guerra, sí, y ya temblores, Eduardo. Y que pensamos, pensamos que quizás no hemos desviado un poquito, pero estamos precisamente en el tema de sequía, y cuando estamos hablando de eso, ahí hay un tema de esa serpiente ardiente y de la simbología que se hizo, de poner esa serpiente en un asta bien alta para que todo el mundo mirara para arriba. Y ahora que tú hablas de los movimientos que hay, de las tensiones que hay, sí, movimientos telúricos, movimientos terúricos, movimientos de guerra, rumores de guerra, de atentado y todo eso. Es tiempo de que el hombre se pare un momento y mire hacia arriba. ¿Qué tenía que hacer la persona cuando era mordida? Que su vida peligraba. Tenía que hacer un alto y mirar hacia arriba. ¿Qué es lo que simboliza en este hecho mirar hacia arriba? Es invocar el nombre de Dios. Y por eso es que estamos hablando de que este hombre tenía la autoridad. Precisamente. Tenía la autoridad moral, porque era íntegro, para mirar y pedirle a Dios. Fíjate que cuando decíamos ahorita el color de la serpiente al diente. De bronce. También que era, bueno, ahí hay dos cosas. El color al diente, muchos autores opinan que la parte de al diente era porque eran rojas. Sí. Porque las serpientes eran rojas. Es una opinión de algunos autores. Y lo que quiere simbolizar el veneno. La muerte. Exactamente, al diente, precisamente porque al morder, como tú dices, pues producían quizá lo desgarren, la piel, la pudrición. Sabes que el veneno de la serpiente es algo mortal. Entonces el pueblo había recibido ese castigo, como quien dice, ese pequeño castigo por parte de Dios. De hecho, es una enviación de Dios al pueblo, porque se había corrompido, había llegado al mar. Y cuando entran estas serpientes, pues van mordiendo y la población va muriendo. Pero al mismo tiempo que llega esta serpiente, como tú planteas, llega también la solución. Dios hace una simbología que es la que tú citas cuando dice que coloca una serpiente en un asta. Fíjate que en un asta es lo que todos conocemos, un asta. El asta es lo que usa la bandera, donde el palo donde se cuelga la bandera. Pero en vez de colgar una bandera, están colgando una serpiente. Fíjate que parece hasta extraño el que Dios le pidiera al pueblo que tomara una serpiente. Lo mismo que lo estaba matando. Pero ahí es que está el detalle. El símbolo de la serpiente. El símbolo del mal, vamos a ponerlo así mismo. Ponlo en alto. En alto. Y entonces le dice, aquel que mire,
solamente le dice aquel que si es mordido y mira hacia la serpiente, pues recibirá sanidad. Mira, hay algunos autores que opinan. Pero, ¿qué simboliza? Ahí es donde vamos. Aquel que mire. Uh-huh. Aquel que mire. Aquel palo y parado mire hacia arriba. Y mire hacia arriba. Y colocado encima del palo una serpiente. ¿Qué estaba haciendo o qué hace ese individuo en una situación difícil, de muerte, de peligro eminente, que se detiene y mira hacia arriba? ¿Qué pasó por su mente? ¿Se acordó de quién? De Dios, el que le dio la vida sanador, y el que tiene la potestad y el poder para en un momento muy difícil, resolver la situación. Pero ¿cómo puede un hombre mirando? Porque, mira, la serpiente en la Biblia es citada como una representación del mal. Vamos a estar claros. De hecho, en el libro de Génesis, cuando nosotros... Se habla de la serpiente antigua, que es el mismo Satanás. Que es Satanás. Fíjate. Entonces, oye, pero entonces tú dirías, pero ¿cómo Dios coloca una figura y se toma de un escenario de una figura donde una serpiente representa el mal? Y bien decía nuestra hermana que el asunto del bronce. Sí. Que el bronce también es símbolo de debilidad, de pecado. Entonces, Dios está colocando instrumentos que son símbolos de pecado. Y precisamente es de eso que se trata. De hecho, también algunos autores opinan que la serpiente era colocada de manera horizontal sobre el palo. Lo que de una vez te simboliza una cruz. Por eso a veces, mira, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y cuando el pueblo miraba... Recuérdate que el pueblo que estamos mencionando en esta parte de la historia, en el libro de Números, el capítulo 21, todavía Jesús no había venido al pueblo. No había llegado al pueblo Jesús. Y Dios le está pidiendo, porque imagínate, están en la salida de Egipto. Dios le está pidiendo al pueblo que mire hacia aquella asta colgada una serpiente arriba de un asta. Lo que está simbolizando precisamente la crucifixión del mismo pecado. ¿La serpiente qué es? El pecado. El pecado, Satanás. La muerte. Le está colgando le está dictando al mismo pueblo, cuando incluso en el libro de Génesis le dice a la serpiente que vendría una simiente. Le está diciendo al hombre, mira, por tu pecado, por el pecado tuyo, es que tú vas a morir. Tienes que mirar hacia arriba, reconocer que eres pecador. Ahora, más adelante se dice que así mismo tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel, en Juan 3, para que todo aquel que mire hacia él y lo acepte, entonces va a tener que la liberación y la sanidad. Pero va a tener la liberación de que no va a morir en pecado. Porque ese hombre, Jesús de Nazaret, es el encargado de ¿qué? De la abolición del pecado. Cuando tú mires hacia arriba, ya tú no vas a verte a ti como pecador, si tú no vas a ver la liberación de tu vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Mira, y hablando de tema de salud, sabía que, de hecho, creo que, no sé si estoy equivocado, me parece que en la simbología farmacéutica, cuando tú ves los símbolos de la medicina, tú ves que usan precisamente una serpiente. No sé si te has fijado que hay como un palo en el logo. En el logo, precisamente, para que la persona vaya conociendo. En el logo tú ves una serpiente envuelta en esa asta, en ese logo, tú lo ves que simboliza precisamente la medicina. Y entonces ahí vemos al Señor simbolizando el rescate, la crucifixión, la muerte del pecado, la sanidad del pueblo, con el simple hecho de utilizar un símbolo y levantar esa serpiente en aquel madero. Lo que quiere decir que la muerte de Cristo, como fue levantado en un madero, representa la abolición del pecado en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo? Con el simple hecho que usted describe de mirar hacia Él.
¿Por qué? Porque a veces nosotros... Mirar y Sí, reconocer. ahí es que voy. Precisamente a veces nosotros decimos, como hablábamos ahorita, ser cristiano, decía muy nuestra hermana muy espontáneamente, hablamos de ser cristiano, hablamos de ser una nación religiosa. República Dominicana tiene en su símbolo, ¿qué tiene? La Biblia. La Exacto. Biblia. Vamos a empezar por ahí. Ahí estamos hablando de símbolos, estamos hablando de serpiente, estamos hablando de un asta, estamos hablando de pecado, pero la República Dominicana tiene en su símbolo una bandera. De hecho, en su escudo vemos las ramas que son también parte del evento del diluvio Sí. que la paloma, cuando Noé envió la paloma, trajo. Fíjate que tenemos símbolos que nos hacen mirar cada vez que pasamos por el frente quizá del destacamento, de una escuela, de los bomberos, del ayuntamiento, cualquier institución de nuestra patria, de nuestra nación. Estamos viendo, supuestamente, podemos poner comillas entre esto, una nación inclinada hacia Dios. Una nación que tiene su mirada inclinada hacia Dios. De hecho, Yaguate, ¿cómo se llama Yaguate? ¿Quién no se llama el nombre de Yaguate? Ciudad de Dios. Así es. Ciudad de ¿Y Dios. por qué hacemos muchas veces, y quizá los amigos dicen, pero que ahora los hermanos se han salido del tema porque estaba hablando de sequía? Ah, no. No, y es precisamente, estamos hablando de eso y nos fuimos a esa serpiente y nos fuimos a esa desolación espiritual que había en ese momento. Podemos decirlo así, Elías. La desolación espiritual por la cual estaba atravesando, ¿quién? El pueblo de Israel en el momento que llega y le manda la serpiente y en el momento que llega Ezequías. Porque ese hombre que llega en ese momento, ahí, a ese pueblo de Israel, a hacer pedazo, es que esa simbología, que ya el pueblo andaba detrás de la simbología. Sí, porque ya el pueblo se desvió del concepto que Dios estaba presentando. La simbología que Dios quiso dar, la enseñanza que Dios quiso dar, mírame a mí, a través del problema que yo te... Mira, esto es un símbolo Sí. para que tú te acuerdes. Sí. De que esa maldición entró en ti. Viene por tu pecado Por y tu que pecado. tiene que devolverte, pararte y mirar hacia mí para que pueda obtener vida. Como dicen, pararte en el camino, detenerte, recapacitar. Para que pueda obtener la vida y la sanidad. A la- Pero no, ya el tipo está, ¿dónde? Adorando Adorando. a la serpiente. Lo que pasa con muchas personas muchas veces. Hay una vasija que Dios utiliza, oye, que Dios utiliza Es esa instrumento de vasija, Dios. instrumento de Dios, para la honra de Dios. Y gloria Y a Dios. entonces, ¿a quién se honra? ¿A quién se venera? Ah, yo tuve sanidad porque vino un hombre de Dios y a través de ese hombre. Pero llega un momento que desliga la figura de Dios de ese hombre y lo mira a él. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Exacto. Desligó la figura de Dios y entonces está adorando la estatua que ponen él. Y adquirió entonces costumbres. Costumbres. Como ha ocurrido con los pueblos. Que se desvía del camino, de la verdad, de la esencia, del principio de la palabra de Dios. Y entonces se adiestra en costumbre, en normas y principios de hombres. Y entonces ahí es donde a veces nosotros llamamos la atención. Corriendo detrás de hombres. Exacto. Dice que no se detiene, porque el hombre no se detiene a recapacitar. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si nosotros ponemos una evaluación en nuestra conducta humana, hablamos de sociedad, estamos hablando de nación, estamos hablando de pueblo, estamos hablando de Yaguate. Si el hombre sigue caminando y empieza a hacer una evaluación de su vida y dice, bueno, yo estoy parado en este momento aquí y mi forma de vida es esta, mi conducta es esta, mis principios son estos, bajo este término de vida que yo llevo, ¿podré yo alcanzar la salvación? No sé si alguna persona puede hacerse esa pregunta. Porque de vez en cuando los cristianos no la hacemos. Y aunque vamos a la iglesia, aunque asistimos a la iglesia,
aunque levantamos la mano y adoramos a Dios, aunque cantamos un coro, aunque participamos en un devocional, aunque venimos a una emisora, aunque vamos y evangelizamos y tocamos la puerta de una casa y evangelizamos, a veces nos sentamos y nos paramos para evaluar nuestra vida y decimos, bajo esta forma, bajo esta condición, bajo este modelo de vida, digámoslo de esta manera, algunos se le escapan mentiras, algunas personas se le escapan mentiras, algunos se le escapan otras cosas, porque hay personas que tienden a hurtar, a robar, algunos tienden a, qué sé yo, a fallar, pero el que falla y se para en el camino y evalúa su vida y dice, bajo esta forma en la que yo administro mi vida, porque ahí es donde vamos, Edward, ahí es donde vamos, y precisamente lo que tú mencionas, la administración de mi vida la tengo yo. Los consejos pueden llegar, la palabra puede estar, puedo leerla, pero el modo en el que yo administro mi vida depende de mí. Sí, y es importantísimo, Elías, eso que tú estás diciendo. Porque es precisamente lo que nosotros estamos haciendo alusión esta mañana. De cuando llegó, muchas veces yo he preguntado, uno predicando, uno ha dicho, y si el Señor llegara en este preciso momento, exacto, ¿estaría yo en condición de partir con Él o yo partiría con Él? Entonces a Él, a este hombre que estamos hablando en esta mañana, le llegó ese momento estelar de lo que tú estás hablando. Pero ¿qué dice Él? Yo he andado delante de ti en verdad. Y choca mucho eso, la palabra, y tenemos que relacionarla bien con lo que tú acabas de exponer. No es lo que tú aparentas ser. No es lo que digan de ti. Es llegar al momento, hacer esa introspección, esa introspección de tu vida, de tu yo, de cómo tú actúas, cuáles son tus formas de ser. Entonces, si tú andas en verdad, porque mucha gente llega al evangelio, vive en el evangelio, y hay mucha gente que tiene una trayectoria de muchos años en el evangelio, y todavía en su vida no ha sufrido esa verdadera transformación, que puede decir, yo estoy aquí sentado hoy en estos momentos, y si el Señor viene, puedo decir como dijo Ezequiel, mira, Señor, con todo el respeto que usted me merece, examina mi obra. ¿Cómo yo he andado delante de ti? Yo he andado delante de ti en verdad. Y no solamente en verdad, sino yo sirvo enteramente, porque cuando se habla de integridad, se habla de enteramente en toda la etapa de tu vida, en toda la forma de tu vida, donde quiera que tú te desenvuelves, con cualquiera que tú estés conversando. Tú andas conforme a lo que tú dices que eres. ¿Y qué tú eres? Yo soy cristiano. ¿Pero dónde? Hay dos palabras que se parecen. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser un marrano. Ay, qué comparación. No, te estoy diciendo. Entonces, ¿qué significa eso? Decía una persona, bájale algo. Bájale algo. Sí, porque hay gente que dice que son cristianos, pero su vida es sucia. Ay. No, y qué bueno que Ezequías tuvo el privilegio, porque yo le voy a decir una cosa, ¿qué es la frase que se escucha mucho en estos días? Señor, no venga ahora, Señor, no venga ahora porque todavía no estoy lista, no estoy preparada. Pero vemos un hombre que tiene ese conocimiento, tiene esa seguridad, esa firmeza de que sí, yo he andado rectamente, tú me quieres llevar ahora, pero examina mis obras. O sea, él tiene esa seguridad, es como cuando van a llevar frente a un juez y él va con todo su derecho, vamos a decir, va bien armado. Ok, usted me va a juzgar, pero usted tiene que demostrarme a mí en que yo he fallado, que yo le voy a decir mi trayectoria. Eso fue lo que pasó con el rey Ezequías. Él andó tan íntegramente delante del Señor que él se sintió con el derecho y tenía esa capacidad y ese conocimiento de que Dios no le iba a encontrar falla, porque él conocía lo que él había hecho delante del Señor y sabía qué vida tenía. Como decía Elías, él parece que se analizaba siempre, hacía esa introspectiva de su vida acerca de cómo él había andado delante del Señor.
siempre anduvo conforme a la palabra de Dios, que mantuvo siempre una conducta conforme a lo que Dios quería de él. Inclusive la palabra se va más lejos de ahí y dice que Dios puso su esperanza en este rey. Y cuando uno habla de que Dios puso su esperanza, es precisamente cuando nosotros ahorita hablamos del tema de la idolatría y cuando ese pueblo de Dios estaba en decadencia, que cada cual actuaba conforme a su voluntad, sin ninguna dirección, y que vino ese momento donde Dios le manda el castigo, no el castigo, porque a veces uno habla de castigo y siente como que hay un castigador y que hay uno que es castigado a veces sin tener culpa. No, lo que pasa es que los actos... Las retaliaciones del mismo pecado, la consecuencia. La consecuencia, las personas deben entender que hay que asumir una postura en la que los actos que nosotros incurrimos, en los actos en los que incurrimos, pues traen su consecuencia. Y la vida es esa, Edward. La vida es esa. Por ejemplo, usted dice pasa, lo que el hombre sembrare. Eso de cosechar. Es lo que dice la palabra del Señor. Usted pasa por la calle y usted no toma las precauciones debidas, atravesar la etapita, por ejemplo, y viene un conductor y lo atropella, usted dice el conductor. Pero vamos también a pensar, el conductor es el victimario tuyo. Pero ¿quién, qué precaución o qué medida tú tomaste para cruzar la vía? Y si tú la tomaste donde tenía que cruzar la vía, con las indicaciones que dan la vía, porque a veces cruzamos la vía y el semáforo está en rojo. Dice en el aldor popular, no somos chivos sin ley. Entonces, eso mismo pasa cuando el hombre se sale de los mandamientos, de los lineamientos, de lo correcto y sale hacia lo fuera, está exento a las consecuencias que le van a ocurrir. Y todo pecado trae su propia retaliación. Mira, incluso o sea, no estamos hablando de retaliación, estamos hablando de decir sus consecuencias. En la doctrina del pecado, nosotros vemos el perdón de Dios manifestarse. Y el hecho de que, mira, y esto es un tema profundo, porque el hecho de que se manifieste el perdón de Dios no quiere decir, no quiere decir que nosotros no cosechemos consecuencias por nuestro pecado. Ciertamente Dios amplía su misericordia, porque vamos a estar claros, Dios amplía su misericordia, su benevolencia, su bondad, su amor para con nosotros, pero no quiere decir que nos haga exento de la paga por nuestro pecado. Podemos, ¿sí? Podemos verlo ahí en el caso del rey David, cuando mandó a matar a Urías para quedarse con su mujer. El Señor le da la sentencia de muerte, pero él se arrepiente y que le dice, está bien, tú no vas a morir, pero el niño que tiene ella va a morir, tus hijos se levantarán contra ti, tendrás guerra, se acosarán con tus mujeres, y él tuvo la paga de ese pecado. Y lo decimos precisamente porque las personas entienden con el perdón de Dios exoneración y tienden a ser un sinónimo en que ya Dios me perdonó, estoy exonerado, y la cosa no va por ese camino. Exactamente. Entonces, si lo hacemos de esta manera y pensamos de esta manera, quiere decir que el hombre puede pecar y que Dios simplemente va a olvidar y que simplemente yo no voy a retribuir. Mira, por ejemplo, muchas personas han recibido el perdón de Dios y esto lo hemos visto ya en muchos predicadores que han salido de la cárcel. Y bueno, muy bueno. De hecho, es un buen testimonio. Las personas que han alcanzado a Dios, han encontrado a Dios, a veces en momentos difíciles de su vida, de la manera más dura, porque se han desarrollado en un ambiente donde han sido víctimas de la criminalidad, han sido partícipes de actos violentos, pero han encontrado a Dios y han colocado su vida, como lo dijiste tú, igual que David, en arrepentimiento, que es el escenario que presentamos con el pueblo de Dios y la serpiente, en arrepentimiento delante de Dios. Y es decir, el arrepentimiento quiere decir, primeramente, uno, que reconozco mi condición, ¿de qué? De que lo he hecho mal. Sí. Eso es lo que quiere decir
Dime, ve, voy para San Cristóbal. Arrepentirse me arrepentí. significa... Quiere decir que ya no voy. Me devolví. Me devolví. Sí, eso era Eso es, precisamente eso. No, hermano, Cuando eso el es. ejército Ajá. estaba marchando y estaban haciendo los ejercicios, el instructor le decía, arrepiéntanse, en otro término. Ajá. Entonces, ¿qué significaba eso? Devuélvanse. Devuélvanse. Entonces, ellos se devolvían. Entonces, vienen de ahí el arrepentimiento de devolverse o dejar de hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, y cuando ustedes ahorita, decíamos sí, estábamos hablando de eso, estaban hablando de ese pecado, de esa forma, me llegó a la mente una historia bíblica que es cuando le llevan la mujer a Jesucristo que había sido llegada, tomada en pleno adulterio y se la llevan, ok. y se la llevan a Jesucristo. Ujú. Y cuando Jesús le dice la última palabra, vete y no peque más, para que no te acontezca algo peor. Peor. O sea que tú estás cosechando. Y me llama la atención, me le llamó ha mucho la dado en el atención clavo. a mí, me llamó mucho la atención, para que no te acontezca algo peor. Y uno piensa, pero qué peor Es que le puede pasar que esa mujer le iban a matar la pedrada ahí una mismo. multitud. Una multitud a piedra. ¿Qué peor Lapidarla. le puede pasar a ella? Pero ¿a qué está diciendo Jesús para que no te acontezca algo peor? Para que no pierda la salvación eterna. Que es lo peor que le puede pasar a Al una ser persona. humano. Entonces, por el pecado, tú puedes ser, mira, y como decía ahorita, el perdón de Dios no significa la exoneración de lo que tú hiciste. O sea, no borra lo que tú hiciste, sino que te restaura de lo que tú hiciste. te restaura. Esa es la Y palabra. te libera de esa culpa, de esa carga que tú tienes. Entonces Dios la perdona. Ya esa mujer físicamente recibió la consecuencia del pecado. Pero entonces Dios, al perdonarla, la libera de ese pecado y puede ir y consigue la salvación de su vida y presentarse delante de Dios. Muchas veces nosotros los seres humanos decimos, esa está en el infierno. No, varón, no haga comentarios ni especulaciones en ninguna forma, en cuanto a eso. En ninguna forma. Porque eso solamente le corresponde a Dios. Nosotros no estamos autorizados. Vamos a hablar. Sí, en ninguna forma, no. ningún ser humano puede estar De autorizado. que este se salva, que aquel no. Para determinar quién se salva o quién Ni se quién pierde. se pierde. La Biblia demuestra que el único que sabe de la salvación del hombre se Es llama Dios. Dios. Y dice que se la da a quien Él quiere. Es lo que dice la palabra de Sí, Dios. Que sí. Él salva a quien Él quiere. Al sí. que Él quiere. Ahora, entrando en la otra parte de que hablamos de la primera parte de arrepentimiento, la segunda parte que hablamos de conversión. Que conversión quiere decir cambio. Cambio, restauración. Que quiere decir un cambio de mentalidad, lo que se conoce con la palabra metanoia. Metanoia, que es un cambio de mentalidad. Es decir, bueno, viví esta forma de vida, estuve en estos caminos, ya no reconozco esto en mí, ni siquiera lo acepto ni lo quiero para mí. Caminé en este sendero, pero ya no voy a caminar en este sendero. Me proyecto de otra manera. Entonces ahí me viene, visualizo en otra forma. que es el proceso de esa regeneración. Regeneración. Entonces dice que producto primero del arrepentimiento, porque dice, no, ya no sigo por esta ruta, no sigo por este camino. Entonces viene el cambio y dice, ahora voy a hacer de otra, con lo mismo que hizo precisamente Zaqueo, y dijo, no, si he robado, Si acaso, porque él lo dijo, si acaso, a mí se me aculpa, dijo él, se me culpa, se me difama. él pensaba Porque, que no había hecho nada. Pero Él no tenía historia. pero dijo, pero mira la acción que toma, cuadruplicado, fue que dijo. Cuadruplicado, Dijo, sí. si tú Porque me era la ley. cuadruplicado, es decir, toma, te voy a devolver cuadruplicado. Es decir, la forma de arrepentimiento que hay en él es decir, cambio, voy a cambiar mi forma de ser. En vez de quitar, yo voy a dar. Porque él se le acusaba de robar, de quitar. Entonces, si en vez de quitar, yo voy a dar, voy a ofrecer. Entonces, este cambio es lo que va y lo que produce
No, primeramente, ninguna condición humana. Porque faltó ajá. el procedimiento, y es el estelar en este caso, que es la justificación. Ah, ahí es que voy. ¿Quién nos hace justo? Que Solamente. Jesucristo. Justo en la tierra, ni uno solo. Ahí Para es lo que va, a veces piensan que está muy cerca del cielo. Justo en la tierra, ni uno solo. Ni uno solo. Justo solamente Dios. Y es el que hace justo al hombre. Por eso sabemos de justificación a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente.